Dios en mi corazón. Autor, Jorge Antonio. Capítulo 7. La familia de Dios. En los momentos de silencio y reflexión, donde me encuentro conmigo mismo, gusto pensar sobre el inmenso amor que Dios tiene por todos nosotros, como mi madre me enseñó cuando era niño. Agradezco siempre a Dios en mis oraciones por haber nacido en una familia que me cuidó, me alimentó, me educó y me protegió del frío, con ropas gruesas durante los días helados del invierno chileno. Mi casa también era confortable, me gustaba ver la lluvia en invierno, mientras estaba protegido por el calor de la calefacción en mi casa, pero sentía pena ver a las personas desamparadas, sobre todo los niños, caminando sin zapatos por las calles en días de frío. Le pedía a Dios que también les diera una familia, a estos niños, que tuvieran ropa adecuada para la lluvia y el tiempo frío, junto con alimentación, y un techo donde pudieran dormir. Es bueno recordar que así como el calor da mucha sed, el frío al contrario da mucha hambre, y que hambre se siente en invierno. Una de las cosas que más cuestioné cuando era niño fue por qué Dios creó la familia. Puedes elegir a tus amigos, pero no a tu familia. Puedes o no ser amigo de alguien todo el tiempo que quieras, pero la familia es por toda la vida. Fue a través de la meditación que descubrí que debíamos ser agradecidos y amar a nuestra familia, sin tratar de cambiarla era lo mínimo. Era una obligación, podría elegir a mis amigos, pero no mis padres, hermanos, tíos, primos, etc. Y en el futuro, a mis propios hijos, sobrinos y nietos, que sería la vida que se encargaría de enviarlos junto a mí. Ya que tenía que vivir la mayor parte de mi vida con estas personas que Dios había puesto a mi lado, primero mis padres y hermanos y luego mis hijos y nietos. ¿Por qué no empezar a agradecer a Dios por tener una familia y luego tratar de amarlos como eran y no como yo quería que fuesen? Puedes tener hermanos, todos hijos del mismo padre y madre, o hermanos solo por parte de tu padre, o también solo por parte de tu madre, y ellos no ser parientes entre sí. Esos hermanos por parte de tu madre o viceversa, que nacieron en otro casamiento, pueden no ser nada entre ellos. Puedes tener también primos por parte de tu padre, y otros por parte de tu madre, que no tienen ningún parentesco entre ellos. Sigamos imaginando las combinaciones que podemos hacer, y seguro que formaremos la gran familia que es toda la humanidad. Suena confuso, pero intentaré explicarlo mejor. Por ejemplo, un hombre viudo, o separado, y padre de 2 hijos, se casa con una mujer que está divorciada, con 2 hijos también. Los hijos de la pareja, que nacieron antes de la nueva unión matrimonial, solo serán buenos amigos, pero nunca hermanos de sangre. Pero los otros hijos que tengan después, automáticamente se convertirán en hermanos, o medios hermanos, por parte del padre o de la madre. Esto es, el nuevo hijo de la pareja tendrá 4 hermanos, 2 del lado del padre y 2 por parte de la madre, y sus medio hermanos solo tendrán 2, este nuevo hermano y el otro que ya tenían. En los días actuales, hay chicos afortunados que tienen 2 madres o 2 padres. Lo importante es que una familia se forma por el amor entre esas personas. De hecho, personalmente creo que nuestro único padre y madre es Dios, porque todos somos hijos de su creación. Nuestra familia y nuestros hijos, en general, nos son prestados o confiados para aprender el verdadero amor incondicional que todos deberíamos sentir. Por tanto, hijos legítimos, naturales, adoptivos, o como sea el nombre que nos imponga nuestra sociedad, la verdad, nada más y nada menos, todos somos hijos del mismo Padre y Madre Divino. Esta reflexión también se aplica a nuestras mascotas, a las que tratamos como si fueran de nuestra propiedad. Bueno, creo que la mayoría de la gente no debe pensar de esa manera todavía, es un derecho de cada uno, por eso respeto todas las creencias. Fin de La familia de Dios. En la casa de mis padres. Tuve una madre que me amaba, y un padre que además de preocuparse y cuidarme, lo hizo por toda nuestra familia con cariño y dedicación. Mi familia donde nací era formada, además de mis 6 hermanos, varios primos y 2 abuelas, todos ellos fueron una alegría en mi vida. Mis 2 abuelos no los conocí, porque fallecieron antes de yo nacer. La familia de mi padre,
pertenecía a la típica clase media chilena, con tradición de enviar a sus hijos a estudiar en academias militares, formándolos de oficiales militares y navales. La familia de mi madre, solo conocí una tía de ella, y algunas primas, porque ella era hija única. Fin de En la casa de mis padres. Mi padre. Mi padre nació en Valparaíso, en 1895. La ciudad de Valparaíso es el primer puerto comercial de Chile, está ubicada a más de 100 kilómetros de la capital Santiago, al lado oeste del país, en la costa del Océano Pacífico. Él era el hijo mayor, entre 5 hermanos, 2 mujeres y 3 hombres. Estudió en Santiago, en el Instituto Barros Arana, en un internado, pudiendo ir para su casa solo durante las vacaciones escolares. En 1906, se produjo un terremoto en Valparaíso con réplica en Santiago, y los estudiantes que estaban cursando en régimen de internado fueron enviados a sus hogares. Mi padre tenía entonces solo 11 años, y junto a un primo suyo, y más 2 amigos del internado, caminaron de Santiago a Valparaíso durante 2 noches y 3 días hasta llegar a sus respectivos hogares. En el camino, las personas que estaban acampando en la calle, con sus casas destruidas por el terremoto, les ofrecían agua, café, pan y fruta, lo que permitía a ellos descansar un poco en el viaje. Mi padre agradecía a todos por su cordialidad junto con sus compañeros, y después de mucho sacrificio llegaron a la casa de sus padres, casi de noche al tercer día de viaje. Esta hazaña, que parece imposible para un niño de 11 años, es un reflejo del carácter y determinación que él siempre mostró. Cuando niño vivió en una casa en Viña del Mar, una ciudad turística cerca de Valparaíso. Una vez le prohibieron salir a jugar en la calle, porque su madre acababa de tener más un hermano. Como mi abuelo estaba trabajando, la criada tuvo que cuidarlos. Para mayor seguridad, mi abuela pidió a la criada encerrar a mi padre en una habitación con llaves, por ser el más inquieto y desordenado de todos. Como la empleada no podía cuidar también a su otro hermano menor, mi tío que se llamaba Jorge, dejó a él en la misma habitación junto con mi padre. En honor a este tío mi madre me puso su nombre cuando nací. En aquella época, mi padre tenía 6 años y mi tío solo 3. Como le gustaba inventar todo tipo de juegos, obligando a su hermano pequeño a acompañarlo, casi causó una tragedia en la familia. Debido a su poca edad, no tenía aún conciencia de los riesgos que a veces sus juegos escondían, y no sabía evaluarlos. La criada le había dicho, te quedarás encerrado en tu habitación, y no salgas por nada, porque tengo mucho que hacer, y no puedo perder el tiempo contigo. Cuida de tu hermano menor, entretenlo, y ten mucho cuidado para no lastimarlo. ¿Entendiste? Luego cerró la puerta, y se guardó las llaves en el bolsillo. Afuera había un hermoso día de verano, y en la calle otros niños jugaban en bicicleta o corrían detrás de una pelota, mientras sus niñeras charlaban sobre las novedades del barrio. En el dormitorio había un gran cesto de mimbre, en el que se recogían las sábanas de las camas, para llevarlas al lavabo, que la criada se había olvidado de retirarlo. Mi padre, siempre inquieto, mientras su hermano jugaba con sus juguetes de trapo, se acercó al baúl y abrió la tapa para ver qué había dentro. Mi abuela le había prohibido que lo abriera, ya que era demasiado grande para su tamaño y podía lastimarse. Dentro del baúl, mi padre encontró una cuerda larga de cáñamo, que la amarró en un extremo de los pies de una cama. En el otro extremo de la cuerda, le hizo un nudo en el alza de la canasta de mimbre y le pidió a su hermanito que entrara en ella. Después, decidió arrastrar la canasta con la cuerda hasta la ventana del dormitorio con su hermano adentro. Abrió la ventana y comenzó a bajar el cesto, junto con su hermano. Deslizó el cesto, apoyándolo contra la pared de la casa, hacia el patio, sosteniéndola solamente por la cuerda y con la fuerza de sus brazos. Una vecina, de la casa del lado, vio esta peligrosa maniobra y corrió a la casa de mis abuelos, tocando desesperadamente el timbre en la puerta, logrando avisar a tiempo. Cuando la sirvienta abrió la puerta, la vecina sin mayores explicaciones corrió escaleras arriba, en dirección al cuarto de los niños, seguido por la empleada, mientras le contaba del peligro con palabras entrecortadas.
La criada abrió la puerta del dormitorio, y la vecina corrió donde estaba mi padre, arrancándole la cuerda que sostenía en sus manos, mientras soportaba el peso de la canasta con mi tío adentro, que ya había conseguido bajar algunos metros por la pared de fuera de la casa. Gracias a Dios que llegué a tiempo, dijo la vecina desesperada, mientras la criada retiraba a mi tío de la canasta. Mi padre me contó esta historia cuando yo aún era pequeño, y me dijo que esta fue la paliza más grande que jamás haya recibido en su vida, que pueda recordar. Debe haber sido por eso que lo colocaron en un internado desde pequeño, pienso yo. Cuando terminó sus estudios en el Instituto de Barros Arana, ingresó a la Escuela Naval de Valparaíso, donde se graduó como oficial naval, para luego hacer carrera en la Armada de Chile. Como oficial de la Armada de Chile llegó al cargo de capitán de fragata. Él era un hombre de 1,70 m de altura, moreno con ojos azules, que había heredado de su abuela francesa, por parte de su madre. Él era también un hombre muy orgulloso, con una educación excepcional. Todos sus viajes los realizó en veleros de 3 mastines de la época, unas décadas antes de la era de los barcos a vapor, y luego con motores a combustión diésel. También le gustaba contarme muchas historias que había vivido en la Marina, como llegó a conocer toda Europa, Estados Unidos y algunos países asiáticos como la China y la India. Me dijo que a veces el barco quedaba parado por varios días, anclado en el mar, esperando que soplara el viento nuevamente para continuar la travesía. A pesar de la gran diferencia de edad de mi padre conmigo, 47 años, siempre tuvimos excelentes relaciones de respeto y cariño, apoyándome en todas mis decisiones. A la edad de 30 años, se retiró de la Armada de Guerra, donde tenía el grado de capitán de fragatas, y entró a la Marina Mercante como capitán de navío, viajando por el mundo entero. Después que se retiró de la Marina Mercante y comenzó a trabajar en el norte de Chile, en empresas que exploraban el salitre, cuyo producto fue el motivo de la Guerra del Pacífico, que Chile tuvo contra Perú y Bolivia, en 1879. Se casó por primera vez a los 35 años y tuvo 3 hijos, 2 niñas y un niño. Cuando la niña mayor tenía solo 2 años, un día mi padre la encontró ahogada en un arroyo que corría por el medio de una finca de su propiedad. Esta tragedia marcó mucho su vida, ya que a menudo lo escuché contar esta historia, con lágrimas en los ojos. Sin duda, el mayor dolor que un padre debe sentir en la vida es el de perder un hijo. Él era un hombre, con una rectitud de carácter, que nunca he visto en nadie. Un trabajador incansable, con una cultura de causar envidia, amante de la música clásica, la que le gustaba escuchar mientras estaba sentado en su sillón en la sala, con la luz apagada, en el costado de la chimenea encendida, en los días de invierno. Siempre sentí mucho orgullo por mi padre, él era un hombre dedicado a nuestra familia, trabajando inclusive en turnos de 8 horas las 24 horas al día. Nunca lo escuché quejarse o mostrar cansancio frente a nosotros cuando niños, lo cual llegué a apreciar y comprender este sacrificio, años después adulto, cuando pasé largas noches trabajando dentro de fábricas, para dar comodidad y cuidar de mi esposa e hijos. Cuando mi padre estaba en casa, me gustaba ayudarle cuando arreglaba o construía alguna cosa, para el beneficio de todos nosotros. Le gustaba trabajar, inclusive cuando estaba en casa de vacaciones o después de jubilar, siempre arreglando o inventando hacer algo. Él se casó 2 veces y tuvo 3 hijos en el primer matrimonio y 5 en el segundo con mi madre. En 1939, en la ciudad de Concepción, se produjo un terremoto que arrasó con toda la ciudad, con miles de muertos y heridos. En aquella época, mi padre se había separado y dejado sus 2 hijos al cuidado de su madre en Viña del Mar. Vendió la finca que tenía en La Serena, ciudad ubicada en la región norte de Chile, a casi 500 kilómetros de Santiago. Con el dinero, se asoció con un ingeniero civil y viajaron juntos a Concepción, con la esperanza de reconstruir la ciudad, junto con otros contratistas. Antes de viajar, dejó sus 2 hijos al cuidado de su madre, viajando solo. Una vez en Concepción, el socio huyó con todo el dinero, dejando a mi padre a la deriva sin saber a dónde ir y sin capital para vivir. Por el diario se enteró de un trabajo como gerente de la empresa de energía eléctrica de la ciudad de Arauco, donde trabajó un año.
Trabajando en Arauco, mi padre conoció a mi madre. Ella era una joven de cabello rubio y ojos verde esmeralda, que solo tenía 17 años en la época, y que se enamoró de mi padre, un hombre de casi 45 años, moreno, de ojos azules, que aparentaba tener un poco más de 30 años de edad. En poco tiempo los dos se casaron, y mi padre se cambió de trabajo, siendo contratado por una empresa de minas que extraía carbón mineral en la ciudad de Lota, región del Biobío, y era administrada por una firma inglesa. Mi madre, como era hija única, vivía con mi abuela que era viuda, por eso cuando ella se casó con mi padre, llevó a mi abuela a vivir con ellos. Fin de mi padre. Mi madre. Lo que siempre me fascinó en mi madre era que además de ser una mujer linda, también era muy sociable. Gustaba mucho conversar con las vecinas, con personas conocidas en la calle, mientras hacía las compras en el mercado o cuando asistía a misa los domingos. Era alegre y cariñosa con las personas que nos visitaban y aprovechaba esa oportunidad para enseñarnos a mí y mis hermanos, para ser educados y respetuosos con todos. El día anterior a mi casamiento, mi madre me acompañó al centro de la ciudad para yo hacer unas compras para mi viaje de luna de miel. Fuimos en bus, y durante el viaje, mi madre contó a todos los pasajeros, que ni conocíamos, que yo me casaría el día siguiente. Me sentí morir de vergüenza cuando las personas me deseaban buena suerte, felicitándome. Mi madre era una mujer muy hermosa, con un gran corazón, que dedicó toda su vida a su familia. Se casó con mi padre muy joven, casi una adolescente. Un año después de esta unión nació mi hermano mayor, rubio con ojos verdes como mi madre. 1 año y 3 meses después de mi hermano, nací yo y crecimos juntos. Por una ironía del destino, yo era de piel morena como mi padre, así que cuando mi madre hablaba con sus amigas y vecinos sobre mí, decía que yo parecía una mosca en la leche cuando estaba en su regazo. Esta diferencia de color hizo que nadie creyera que nosotros dos éramos hermanos, especialmente cuando éramos presentados a algún nuevo amigo. En aquella época, los niños nacían en casa, ayudados por una partera que hacía todo el trabajo, así que no había ninguna posibilidad de que me hubieran cambiado en la sala de maternidad. Mi madre siempre me decía que yo era un niño afortunado, porque nací de pie, y en ese tiempo, pocos niños lograban sobrevivir naciendo así, ya que la mayoría terminaba muriendo por asfixia. En aquel tiempo, todos los niños nacían en casa, ayudados por una partera que no tenía los conocimientos ni los recursos de la medicina actual. En caso de cualquier problema durante el parto, existía peligro de muerte, tanto para la madre como para el niño, o ambos. En el momento del parto, yo venía de pie, y la partera no consiguió girar mi cabeza a la posición correcta en estos casos. Esto dificultó el parto para mi madre, y para mí, demorando más de lo habitual, lo que provocó mi asfixia, y por eso, durante muchos años, tuve problemas respiratorios, haciendo un control de salud periódico a los pulmones, por varios años. Mi madre, debido a mi delicado estado de salud, no pudo amamantarme durante los primeros días, por lo que la leche se endureció dentro de su pecho. Para retirar esta leche endurecida, tuvo que someterse a una cirugía, lo que le impidió de alimentarme con su leche materna. En aquellos años, no existían leches en polvo especiales para recién nacidos, por lo que me alimentaron con leche de vaca diluida en agua. Esto causó varios problemas en la salud de mi infancia, por lo que me sometí a controles médicos periódicos. Mi madre siempre tuvo una preocupación especial por mí, más de la que ya tenía por mi hermano, además de su grande cariño y amor por toda la familia, cuidó mucho más de mí por causa de mi salud fragilizada. Cuando tenía 2 años, en plena Segunda Guerra Mundial, una epidemia de tuberculosis afectó a mi ciudad minera. Por eso, el médico recomendó que yo saliera de la ciudad lo antes posible, porque mi salud era frágil, lo que aumentaba el peligro de me contagiar. Mi padre junto con mi madre, sin pensarlo 2 veces me llevó a la casa de su madre, mi abuelita paterna, que vivía en la ciudad de Viña del Mar. Después de 2 años, regresé a la casa de mis padres, que me fueron a buscar, porque la epidemia había terminado.
Al año siguiente, mi hermano mayor entró a la escuela y yo aprovechaba para acompañar sus deberes de casa, escuchando a nuestra madre enseñarle a leer las primeras letras y escribirlas en su cuaderno de caligrafía. Para no interrumpir sus estudios, mi madre también me compró un cuaderno, y junto con mi hermano, comencé mis primeros estudios de alfabetización. También aprendí a conocer los números del 1 al 100 y las operaciones aritméticas de suma y resta. Al año siguiente, comencé a estudiar con una ventaja razonable en cuanto a conocimientos con respecto a mis compañeros de clase. Fui a la misma escuela que mi hermano mayor. Yo había cumplido 6 años, y en ese momento era obligatorio comenzar el primer grado con 7, pero mi madre fue a hablar con el director de la escuela para aceptarme en el primer año, ya que cumpliría 7 a mediados de ese año. Después de un examen oral rápido, me aceptaron de inmediato pudiendo ser matriculado en esa escuela. Durante las clases de alfabetización, solía hablar en voz alta con mis compañeros de clase, los nombres de letras o números, cuando ellos no entendían lo que nuestra maestra nos enseñaba. Por eso interrumpía constantemente las clases de la profesora, sobre todo cuando se trataba de escribir una palabra o leer lo que estaba escrito en la pizarra. La maestra me hacía callar, y cuando yo incidía, me llamaba a la pizarra y me aplicaba algún castigo corporal. Los castigos en la época eran golpear con el puntero de madera en las palmas de las manos o arrodillarse en una esquina de la clase, mirando hacia la pared sin poder moverse. Todo esto era porque yo sabía demasiado para el nivel del curso que estaba iniciando. Afortunadamente, hoy día este tipo de castigo ya no existe en las escuelas porque está prohibido por ley, pero en aquel tiempo, éramos castigados en ambos casos. Cuando no aprendía lo que enseñaba el profesor, o cuando el maestro pensaba que estabas cometiendo un acto indisciplinado, como era mi caso. Hace algún tiempo, le conté este episodio a una de mis hijas que estaba junto con uno de mis nietos que tenía 5 años y ya estaba en el preescolar. Cuando vi a mi nieto mirándome asustado, le pregunté: ¿En tu escuela castigan a los niños cuando se portan mal? Él respondió algo avergonzado: ¿castigar? Sí, me han castigado por hablar en clase sin que el profesor me lo pida. Ah, bueno. ¿Y cuál fue el castigo que te dio el profesor? Continué. Bueno, él me dijo que me sentara en un rincón de la sala y me pidió que me quedara ahí, solo pensando. Mi nieto me habló con expresión de preocupación, me reí en silencio y pensé: me alegro que hoy no estén castigando como me castigaban a mí. Volviendo a la época en que todavía era un niño, otro castigo que me ordenaba mi profesora hacer en casa, cuando reincidía en seguir hablando en clase con mis compañeros, fue escribir 100 veces en el cuaderno: no debo hablar en clase, y después pedir a mi madre tomar ciencia con su firma. En casa, mi mamá me regañaba y decía que si yo seguía hablando en clase, se lo diría a mi padre, quien definitivamente me castigaría, para que aprendiera a respetar las órdenes de mi profesora. Después de la reprimenda, firmaba mi cuaderno lleno de 4 páginas con la frase: no debo hablar durante la clase. Esto ocurrió en 3 ocasiones, y la cuarta vez, mi mamá me dijo que sería la última vez que firmaría mi cuaderno, y luego quien lo firmaría sería mi papá. Tendría que enfrentar un castigo mucho más severo, mucho peor que el maestro, que ya estaba cansado de darme palmadas en las manos con el puntero, o de tenerme de rodillas durante 1 hora, para ver si podía aprender a callarme. Traté de guardar silencio durante las clases, pero siempre terminaba respondiendo a mis compañeros cuando me preguntaban con qué letra se escribía una palabra específica, y nuevamente la maestra me regañaba. Lo peor que me pasó fue que 2 veces más tenía escrita 100 veces la famosa frase: no debo hablar en clase, y yo, para no ser castigado por mi padre, acabé aprendiendo a imitar la firma de mi madre, sin que la profesora se diese cuenta de la falsificación. Unos meses después, mi mamá, revisando mis deberes en el cuaderno, descubrió las firmas falsas y me preguntó con una mirada severa: mira esto, cuando firmé estos castigos que no recuerdo. Yo, con el mayor aire de inocencia y cara de no estar entendiendo, respondí con firmeza: pero como no se acuerda, usted me dijo, si continuaba con este castigo, hablaría con mi papá. Mi madre, con expresión de preocupada,
fingiendo que no me escuchó, pasó para otra página del cuaderno, sin comentar nada, mientras mi corazón parecía salirse por la boca, y yo rogaba mentalmente a Dios, que nunca volvería a hacer eso. Lo positivo de todo esto es que después de todos estos castigos, tengo una letra bien legible, hasta el día de hoy. Desde entonces, nunca abandoné mis oraciones a Dios, especialmente para agradecerle, y hasta el día de hoy es mi mayor confidente y amigo. Por otro lado, aquel niño extrovertido e inquieto, al que le gustaba participar en las clases, indicando cada vez que el profesor preguntaba, terminó volviéndose introvertido, hablando solo cuando se le consultaba. Como continuó siendo hasta los días actuales. Crecí al lado de mi madre escuchando sus consejos, acompañándola a misa los domingos, y aprendí con ella a tener fe en Dios, escuchando que es nuestro Padre que nos dio la vida, y siempre nos protege de cualquier peligro. Poco a poco aprendí a meditar, preguntándole a Dios, por qué las cosas eran tan injustas en esta vida, y siempre tuve respuestas lógicas. Ellas venían a través de libros, conversaciones con otras personas, o por medio de mis propios pensamientos, que casi siempre llegaban por la noche, antes de acostarme a dormir, o temprano en la mañana, al despertar. Con la ayuda de estas ideas, que siempre fueron respuestas a mis preguntas, y a lo largo de mi vida, las he recibido como una voz que me habla, en lo profundo de mi corazón. Cuando ella falleció, en 2011, yo vivía fuera de mi país, pero Dios me permitió viajar, para estar con ella, en los últimos momentos antes de su partida, se juntando a mi padre y a otros familiares, que ya no se encuentran en este mundo. Fin de mi madre. Convivio con mis abuelas. Conocí mis dos abuelas, paterna y materna. Ellas también ocupan un lugar especial en mi corazón. Las recuerdo con mucho cariño, infelizmente no sé nada de mis dos abuelos, que ya estaban en el plano astral, cuando yo nací. Viví en la casa de mi abuela paterna en Valparaíso, por casi 2 años cuando era pequeño, debido a una epidemia de tos convulsiva y tuberculosis, en mi ciudad, después de la Segunda Guerra Mundial. Mis recuerdos con ella son de haber sido un niño feliz a su lado. Mi abuelita había tenido un derrame cerebral, que la dejó parapléjica. Vivía junto con una de sus hijas que era soltera, su cuñada y un nieto. El viaje de Lota a Valparaíso, vecina a Viña del Mar, fue en un barco de la Marina Mercante de una compañía que mi padre había servido años antes. La ciudad de Valparaíso se encuentra aproximadamente a 700 kilómetros al norte de Lota, y el viaje en barco demoró casi 2 días. Era un vapor que tenía camarotes para la tripulación y permitía llevar pasajeros, familiares o amigos de los oficiales. Durante el viaje, hubo una tormenta que duró unas 2 horas, por esa causa, me obligaron a quedarme confinado en la cabina. Durante la tormenta, yo estuve mirando por el ojo de buey del camarote que me permitía ver las enormes olas que se elevaban en el mar y golpeaban con fuerza el vidrio de la ventana. Hubo un momento en el que me asusté, porque mi padre, mi madre y mi hermano mayor habían subido a la cubierta y el barco se movía mucho. Así que decidí ir atrás de ellos, y mientras andaba por el pasillo, en dirección de las escaleras para subir a la cubierta, una gran cantidad de agua entró, cubriendo las escaleras e inundando el corredor. Volví rápidamente a la cabina y seguí mirando el mar embravecido, que sacudía el barco, mientras esperaba a mis padres regresar a ella. Al llegar a Viña del Mar, en la casa de mi abuela paterna, mis padres contrataron a una niñera para que me cuidara y compraron varios cuadernos de dibujo con crayones para mantenerme ocupado, ya que yo iba a ser el único niño en ese lugar. La casa era grande de 2 pisos, varios dormitorios y 2 baños, un cuarto de servicio, un gran jardín y patio, además de un sótano al que no se me permitía entrar. En una de las habitaciones estaba mi abuelita, que tenía unos 70 años, estaba en su cama la mayor parte del día y solo salía al sol en silla de ruedas. Una segunda habitación estaba ocupada por mi tía, hermana de mi padre, que tenía 40 y tantos años y cuidaba de mi abuela. Compartía la misma habitación con una tía de ellos, mi tía abuela, que era hermana de mi difunto abuelo, por parte de padre.
Esta tía abuela era una señora alta, de más de 80 años, muy culta y de finos modales, a la que le gustaba tocar música clásica en un piano de cola que estaba en uno de los salones de la casa. En un tercer dormitorio, dormía un primo mío que vivía en la casa de mi abuela. Era hijo de un hermano menor de mi padre, que estaba separado de su primera esposa y ahora estaba casado por segunda vez. Este primo, un joven de 18 años, trabajaba en un banco y yo compartía la habitación con él. Cuando llegamos a la casa de mi abuela, mi padre y mi madre posiblemente salieron a comprar algunos comestibles, dejándonos a mi hermano y a mí al cuidado de la niñera. Recorriendo la gran casa, mi hermano y yo encontramos una mesa de carpintero en el patio, con un tornillo de banco y algunas pocas herramientas encima. Conocíamos estas herramientas porque mi padre tenía una igual en nuestra casa, en un pequeño taller, con todas ellas. Sin pensarlo dos veces, nos subimos a la mesa de carpintería y nos colgamos de un tubo para descarga de la lluvia del tejado, que bajaba por la pared, próximo a la mesa de trabajo. Debido a nuestro peso, el tubo no resistió, y cayó junto con nosotros dos al suelo, arrastrando con él buena parte de la canaleta que estaba apoyada en el techo. Con el ruido vino a nuestro encuentro nuestra tía, hermana de mi padre, y con ambas manos nos tomó de las orejas, conduciéndonos hasta nuestra abuelita. Mira, mamá, estos dos niños, los encontré debajo de la mesa, con los tubos para bajada de la lluvia y las canaletas encima de ellos. Seguramente los derribaron con algún palo o herramienta que encontraron por ahí. Dijo la tía a nuestra abuela. Mentira, respondí mirando a mi abuela, que me miraba con ternura. Los tubos y canaletas cayeron de viejos. No hicimos nada de más, simplemente subimos en la mesa de carpintero, cuando la canaleta cayó sobre nosotros, haciendo que perdiéramos el equilibrio y caímos al suelo. Hablé con confianza, evitando la mirada acusadora de nuestra tía. La abuela, madre de mi padre, riéndose de mi defensa, le dijo a nuestra tía. Mira lo inteligentes que son mis nietos, son lindos, ¿no crees? Lindos, unos demonios eso sí, son un par de diablitos. Respondió nuestra tía saliendo del cuarto de la abuela paterna, con mirada ofendida. Después de dejarme instalado en casa de mi abuela, cuidado por una joven niñera, mis padres y mi hermano regresaron a Santiago y después a la ciudad de Lota en tren. Antes de viajar, mi madre compró para mí varios cuadernos y lápices de color para yo divertirme dibujando cuando estuviera solo. Los casi 2 años que viví con mi abuelita fueron maravillosos, me contaba historias y le gustaba que me quedara a su lado cuando salía al jardín. Durante todo este tiempo, me divertí en el jardín pintando en mis cuadernos las flores con las mariposas y abejas que se posaban sobre ellas. Era un espectáculo realmente hermoso, ver tanta variedad de rosas, claveles, jazmines, margaritas, etc., un verdadero arco iris de colores que fascinaba mi imaginación. Una vez que estaba lloviendo y no podía salir al jardín a pintar con mis crayones, comencé a bascular las cosas de mi primo, encontrando un paquete de hojas de afeitar en el cajón de un velador al lado de su cama. Sin saber lo que era, comencé a examinarlo con curiosidad, y antes de sentir algún dolor, mis manos estaban cubiertas de sangre. Asustado corrí hacia mi abuela con las manos ensangrentadas, y cuando ella me preguntó asustada qué había pasado, mirando a ella con expresión de terror, le mentí con la mayor cara de inocente. Abuelita, fue un animal que me mordió en el dormitorio, es grande y peludo, y me atacó mordiéndome las manos. Le dije, mientras mostraba mis palmas cubiertas de sangre. Mi abuela asintió con la cabeza, no creyendo lo que estaba escuchando, pero sin responder, le pidió a mi tía que trajera el botiquín de primeros auxilios. Durante el tiempo que viví con ella, mi padre se mudó de Lota a Talcahuano, por motivos de cambiar de trabajo, ya que estaba siendo instalada una planta siderúrgica y él se fue a trabajar allí, durante el montaje. En inicio de 1947, mi padre con mi madre y mi hermano fueron a buscarme para llevarme de regreso. Mi madre estaba esperando a mi otro hermano, que nació algunos meses después. Regresamos a casa, viajando algunas veces en bus, otra parte en tren, e inclusive en taxi algunos trechos, para cubrir más de 700 kilómetros, de Valparaíso a Talcahuano.
En mi nuevo hogar, encontré a mi otra abuela, por parte de madre y mi hermano mayor, del primer matrimonio de mi padre, que se mudó a vivir con nosotros. Mi hermana mayor se fue a vivir con mi abuela paterna, me contó mi madre después de un tiempo. También tengo hermosos recuerdos, y extraño a mi abuelita materna. Ella siempre vivió en la casa de mis padres, desde que mi madre se casó, y por eso tuve el honor de conocerla mejor, aprendiendo muchas cosas a su lado. Mi abuelita, a pesar de que no sabía leer ni escribir, tenía una gran sabiduría, siempre dándonos consejos para la vida y cuidándonos a todos con mucho amor. Entre sus nietos, fui el que más la acompañó en sus actividades personales. Una vez al mes, ella salía a vender sus bordados y paños de mesa que tejía con sus manos para poder ganar su propio dinero. A pesar de tener una edad avanzada, ella no usaba lentes de aumento para crear sus bordados. Además, todos los fines de semana, me gustaba acompañarla al cine, donde vitoreábamos juntos por los indios, en las batallas contra los soldados de la caballería norteamericana, durante las películas de Hollywood, que se proyectaban en la sesión del cine, los domingos en mi ciudad. Fin de convivio con mis abuelas. Mis hermanos. Tengo 6 hermanos, 2 mujeres y 4 hombres, siendo yo el cuarto entre los 7 hijos de mi padre. Con mis 2 hermanos mayores, frutos del primer matrimonio de mi padre, tuve poco convivio cuando niño. Ellos ya estaban casados y formando sus propias familias cuando yo aún era adolescente. Tengo un cariño especial por mi hermana mayor y su esposo, que ya no están más en este mundo. Ella fue con la que tuve menos contacto en mi infancia, porque ella se casó muy joven y vivía en Santiago con su esposo. En mi juventud, cuando comencé la universidad, a veces me quedaba en su casa, compartiendo buenos momentos con mis sobrinos, que ya eran adolescentes. Generalmente, ellos se reunían los sábados, junto con algunos vecinos de mi edad, para hacer unas fiestas bailables, al ritmo de rock and roll, y yo aprovechaba esos días para visitarla. Con mi segundo hermano, tuve más contacto, a pesar de que él empezó a trabajar bastante joven, y también se casó bien temprano con el permiso de nuestro padre. Mi homenaje a él y a su esposa, y también a uno de mis sobrinos, que se encuentran en un mundo mejor, por voluntad de Dios, por quienes tengo mucho cariño y buenos recuerdos. Este hermano mayor trabajó en la misma planta siderúrgica en la que trabajaba mi padre, y después yo trabajé también, algunos años más tarde. En el gran terremoto del 22 de mayo de 1960, ocurrido en la ciudad de Valdivia, grado 9.5 en la escala Richter, mi hermano fue enviado por la empresa, a pedido del gobierno chileno, a trabajar en esa ciudad, para evitar una catástrofe mayor, por causa de lluvias torrenciales. Él era supervisor de mantenimiento de maquinaria pesada, y junto con otros trabajadores, fueron enviados para operar tractores y retroexcavadoras, trabajando con pésimas condiciones climáticas, arriesgando sus propias vidas. Fue realizado una verdadera obra de ingeniería, abriendo canales alrededor del lago Riñue, en forma de caracol, alrededor de la montaña. Las máquinas construyeron verdaderos escalones en la montaña, evitando que el agua transbordara de una vez e inundara la ciudad, debido a las fuertes lluvias y temblores de tierra. Mi hermano me dijo más tarde que él y los demás trabajadores tuvieron que trabajar en medio de la lluvia torrencial y con el barro hasta la cintura. Inclusive las retroexcavadoras funcionaban sumergidas en el barro, mojados por la fuerte lluvia, y en medio de constantes temblores, de todos los tipos de magnitud, que habían en esos días. Cuando regresó a su casa en Talcahuano, fue recibido por el alcalde de la ciudad, con honores de héroe, recibiendo la llave de ciudadano distinguido. Al instante de agradecer la mención, se limitó a decir: ¿para qué me sirve tener la llave de la ciudad si no tengo una casa propia para vivir? La prensa publicó esta frase en los periódicos y rápidamente fue seleccionado para la próxima entrega de las casas que estaban siendo construidas en esa oportunidad. Con respecto a mis otros 4 hermanos por parte de madre, yo soy el segundo de sus 5 hijos y cuarto del segundo matrimonio de mi padre. Todos nacimos relativamente seguidos, con poca diferencia en nuestras edades. El mayor de mis hermanos
tiene 1 año y 4 meses más que mi edad, por eso, todo lo que él inventaba en la infancia, yo lo acompañaba en sus juegos. Cuando fuimos adolescentes, llegamos a entrenar box juntos, en un club cerca de la casa donde vivíamos. Él siempre fue más deportivo que yo, y tenía también una buena voz para cantar, canciones estilo balada. Nuestros amigos difícilmente creían que éramos hermanos, porque físicamente éramos bien diferentes. Él se parece más a nuestra madre, con piel muy clara, cabello rubio rizado, y ojos verde claro, en cambio yo siempre tuve piel más morena, como mi padre, y ojos castaños, cabello lacio y negro, como mis dos abuelas. Con los años, nos separamos, aunque nunca perdimos contacto entre nosotros y con nuestras respectivas familias. Después de mí, nació otro hermano, 5 años menor. Aunque no participaba mucho en los juegos conmigo y nuestro hermano mayor, siempre nos llevamos bien, en todos los sentidos. Este hermano se destacó desde muy joven en los estudios, siempre con excelentes notas. Se graduó como ingeniero metalúrgico con honores y ganó el premio universitario como mejor estudiante. Infelizmente murió relativamente joven por causa de un cáncer. En su vida profesional, llegó a escribir libros sobre procesos metalúrgicos, dar clases en universidades y conferencias sobre estos temas. Trabajó en grandes empresas mineras, entre otras, en la exploración de cobre en Chile. Siguiendo a mi hermano 5 años menor que yo, nació mi otra hermana 2 años menor que él, y 8 menor que yo. Por ser la única mujer después de nosotros tres, mis hermanos y yo, ella era la regalona de mi padre. Cuando éramos pequeños, teníamos que vigilarla, a veces dejando de jugar, para evitar lastimarla por nuestras actividades. Hoy, mi hermana, que también es abuela, está siempre preocupada por saber de mí y de nuestros hermanos, así como de su propia familia, manteniendo la misma actitud que mi madre tuvo hasta su muerte. Mi hermano menor nació 1 año después que mi hermana, y tiene 9 años menos que yo. Se parece mucho a mí en cuanto al modo de pensar, pero físicamente, somos bastante diferentes. A pesar de no jugar mucho conmigo cuando niños, hoy adultos estamos siempre en contacto. Mis hermanos todos se casaron, y tuvieron sus respectivos hijos y nietos. De los 8 hermanos, 3 por parte de mi padre, y 5 por mi madre, al momento de terminar de escribir este libro, quedamos vivos solamente 4, con lindos recuerdos de una familia que juntos compartimos. Fin de Mis hermanos. Mi esposa, mis hijos y nietos. Nos casamos joven con mi esposa, amiga y compañera, que la vida me llevó, después de vivir juntos durante casi 56 años, siendo 51 de casados por la ley civil y religiosa. Cuando la conocí, fue amor a primera vista. Soy inmensamente agradecido a mi esposa por todos los maravillosos años que vivimos juntos, muchas luchas y desafíos, acompañándome siempre y compartiendo cada momento de esta vida, como esposa, compañera, amante, amiga y excelente madre de nuestros hijos. Le dedico este libro a ella, aunque se encuentra en otra dimensión, viviendo en una de las moradas del reino de nuestro Creador, como dijo Jesús hace 2000 años. Padres, hermanos, hijos y nietos, somos un vínculo que no podemos separar. Esta unión, en realidad, nos convierte en una única familia universal, cuyas conexiones van más allá de la raza, clase social o cualquier otro tipo de diferencia que la sociedad haya establecido. Es a través de nuestro trabajo y de nuestros propios hijos que llegamos a comprender a nuestros padres. Es a través de nuestros nietos que continuamos agradeciendo a Dios por haber confiado en nosotros y habernos dado la oportunidad de formar una familia. Para mí, hay dos grandes alegrías en la vida. Primero los hijos, que nos encorajan a luchar por mejores condiciones para todos, y luego los nietos, que nos retribuyen con su alegría. Cualquier sacrificio que hayamos hecho por ellos, ciertamente valió la pena. Esto también nos hace sentir gratitud por nuestros padres que ni siempre están presentes cuando esto ocurre. Mis hijos siempre me dieron mucha alegría, sobre todo con sus payasadas cuando eran pequeños. Son muchos los recuerdos que guardo, desde que nacieron, hasta hoy. Varios de ellos me hacen reír cada vez que me vuelven a la memoria. Trataré de contar algunos de esos casos inolvidables aquí,
porque creo que vale la pena comentarlos. Una vez, mi hijo mayor, cuando tenía 1 año y 6 meses de edad, nos preguntó, a su madre y a mí, cómo quedó embarazada de nuestra segunda hija. Cómo el bebé se las había arreglado para quedarse dentro de su vientre. Intentamos explicar lo mejor que pudimos, que los bebés vienen al mundo a través del amor, que los padres transmiten con sus caricias. No quedó muy convencido, pero después de poner una expresión de incredulidad, encogió los hombros y siguió jugando con una pelota. Meses después de que nació nuestra hija, y aún era un bebé en brazos, y porque en las noches lloraba mucho por las cólicas, mi hijo terminó despertando en medio de la noche, y pidió para que hiciéramos alguna cosa, para ella dejar de llorar. Mamá, dile al nene que se calle. No puedo dormir. Algunas semanas después, mi esposa y yo estábamos abrazados, sentados en la sala conversando, mientras el bebé dormía y nuestro hijo mayor jugaba. De repente él, dándose cuenta de que estábamos abrazados, nos miró y corrió hacia nosotros, empujándonos con sus manitas, hablando indignado. Sepárense, no quiero más hermanos llorones. En otra ocasión, mi esposa había recibido una caja de bombones y la había dejado en el velador del dormitorio para comer por la noche o al despertar. Mi esposa y yo observamos que nuestro hijo había descubierto la caja de bombones, iba al dormitorio constantemente y salía después masticando. Cuando entramos al cuarto, descubrimos que la caja de bombones estaba completamente vacía, pero llena de papeles de envolver dentro de ella. No pudimos creer que se los hubiera comido todos. Entonces mi esposa le preguntó: ¿te comiste todos los bombones? A lo que el niño respondió: no, mamá, solo comí uno de cada vez. En otra ocasión, algo gracioso también pasó con mi cuarto hijo, que en ese momento tenía poco más de 3 años. Llevábamos un año viviendo en Brasil, y un fin de semana fuimos a pasear a Río de Janeiro. Durante el viaje a Río, paramos en una gasolinera para llenar el tanque de combustible y comer alguna cosa. Cuando estábamos terminando nuestro desayuno, sentados en una pequeña mesa, en la cafetería de la estación de servicio, un señor de cabello blanco y bigote, que se parecía con el personaje Geppetto, de la película Pinocho, de Walt Disney, comenzó a hacerle gestos graciosos, musarañas, a mi hijo menor, mientras estaba barriendo el piso. Al momento de pagar la cuenta en la caja, le pregunté a mi esposa e hijos si querían comprar algo para comer en el camino, y mi hijo menor, que seguía mirando al anciano, me sorprendió cuando me pidió, con la voz quebrada y suplicando: papá, cómprame este viejito. Mientras señalaba al anciano, que continuaba haciendo gestos simpáticos a mi pequeño hijo. Al escuchar este pedido, todos nos echamos a reír. Por suerte, ninguno de los presentes en el lugar entendió la gracia. Él me había hecho el pedido en español. Años después, también me reí mucho, cuando mi primera nieta, primogénita de mi hija mayor, que solo tenía 2 años, tratando de subir al segundo piso de la casa donde vivíamos, resbaló del cuarto escalón, cayendo al suelo. Más tarde, mi hijo mayor le preguntó cómo se había caído de las escaleras. Después de varios intentos de ella tentar explicar cómo se resbaló, mi hijo la llevó hasta la escalera para que nos mostrara el lugar exacto de donde cayó, y ella nos sorprendió con una pregunta. ¿Ustedes quieren que me caiga de nuevo?, mirándonos asustada. En otra ocasión, en un viaje a Chile, donde toda la familia viajamos en avión, nuestro hijo menor, nacido en Brasil, de un poco más de 3 años, se negaba a subir en ese avión, porque insistía que iba a caer. Los pasajeros, inclusive nosotros, estábamos preocupados con ese anuncio, porque no sabíamos si él tenía algún poder de predecir el futuro. Acabamos viajando con desconfianza, mas realmente no tenía ningún poder, gracias a Dios. En aquella oportunidad, nuestra familia había aumentado para 5 hijos. Mi esposa decidió adoptar ese niño de 3 años, que le fue ofrecido en adopción en un orfanato, porque iba a ser enviado a la calle. Ella fue al orfanato por invitación de una vecina amiga, que tenía una niña adoptiva, y mi esposa quería donar ropas, junto con juguetes que nuestros hijos no usaban más. En el orfanato, mi esposa conoció a nuestro futuro hijo en esa ocasión, y la idea de adopción fue bien recibida por todos.
Un tiempo después, mi esposa estaba con nuestro último hijo en una farmacia, cuando entró un policía que paró a su lado. El pequeño llamó su atención, dando tirones en su vestido, mirando el revólver del policía y le dijo bajito: «Mamá, este policía mata», mientras apuntaba al revólver preso en la cintura del soldado. Mi esposa, sin saber qué hacer, lo apartó y habló en voz alta para que el guardia también escuchara. «¿Qué es eso, hijo? La policía está armada para protegernos y no para matar». El policía se limitó a sonreír y le hizo un gesto de afecto. En la calle, luego al irse para casa, el niño volvió a hablar, mostrando un otro policía uniformado que estaba en la calle. «Ese policía de la farmacia no mata, pero ese allí sí». Creo que debe haber visto en la televisión algunas películas sobre policías y bandidos cuando estaba en el orfanato para tener esa opinión con tan poca edad. Cuanto a mis otras dos hijas, cuando eran pequeñas, también tengo algunos recuerdos divertidos. Mi hija mayor, en una ocasión, cuando tenía unos 3 años, al llegar del trabajo a mi casa, me sorprendió verla gritarle a mi esposa. Sin creer lo que vi, llamé su atención, hablándole en voz alta. «¿Qué es eso, niñita? ¿Es esta una forma de hablar con tu mami?». Mi hijita se volvió hacia mí, y con una mirada seria, habló con autoridad, como si supiera lo que estaba haciendo. «Grito sí, porque ella también me grita, ¿entendiste?». Otro recuerdo, que también lo encuentro divertido, le sucedió a mi segunda hija, también pequeña en aquel momento, cuando regresaba del trabajo. Cuando salí del auto, antes de entrar al estacionamiento de mi casa, encontré a mi hija sentada en la puerta, con una bolsa llena de juguetes. Salí del auto, y preocupado hablé con ella. «¿Qué pasó? ¿Por qué estás sentado aquí en la calle, y no, jugando en casa?». Mi esposa, que había escuchado llegar el auto, abriendo la puerta, interrumpió a mi hija, que estaba a punto de empezar a hablar. «Tu hija dijo que se va, estaba esperando que llegaras para que la lleves», me dijo mi esposa. «¿Llevarla a dónde? No estoy entendiendo». Respondí. «Bueno, donde no lo sé». «Eso es lo que ella dijo, y estaba allí, esperando que llegaras a casa del trabajo», respondió mi esposa. Luego le pregunté a mi hija, directamente: «¿A dónde quieres ir?». Ella, con cara enojada, respondió sin mirarme: «No sé, no quiero seguir viviendo aquí». «¿Y por qué no te fuiste sola, si no quieres vivir aquí?», pregunté en broma, mirando a mi esposa, que estaba con una sonrisa en el rostro. «Es que tengo miedo de ir sola y un viejo me agarre», me respondió angustiada. No pude soportarlo, riendo la tomé en mis brazos y caminamos juntos para casa. «Hijos», pensé, por eso Dios creó la familia, así, la educación quedó fácil para él. Agradecí a Dios por toda mi linda familia que me acompaña desde mi infancia. Fin del capítulo 7.